Tener un billete comprado y el pasaporte en vigor no te garantiza el viaje. ¿Sabías que hay muchas personas que llegan al aeropuerto con todo listo y aún así no pueden subir al avión? Así que saber qué nos piden e ir preparados nos evitará muchísimos problemas. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana, viajera permanente desde 2005 y en este canal te doy consejos reales para que viajes libre, sin estrés y sin que te falte ningún papel en la puerta de embarque. En este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber para no quedarte en tierra y te aseguro que vas a ver muchas situaciones que desconocías y que a mí incluso me han pasado después de tanta experiencia viajera. Si te interesa, pues quédate porque empezamos. Vamos a empezar con lo básico, que son los errores típicos con el pasaporte, el documento de identidad y el visado. Respecto al pasaporte, pues primero revisa la vigencia. Debe tener una vigencia mínima de 6 meses durante toda tu estancia en el extranjero, porque algunos países no te dejarán entrar si no tiene esa vigencia tu pasaporte. Es el caso, por ejemplo, de México, de Costa Rica, de Estados Unidos, Australia, entre otros. Aquí la única opción pues, es renovar el pasaporte antes de tu viaje. Si este es tu caso, atención, porque algunos países, como por ejemplo España, cuando tú cambias el pasaporte, modifican el número del pasaporte al hacer este cambio, por lo que tu nuevo pasaporte no coincidirá con el número de pasaporte de tu billete de avión. O quizás tu visado está en el pasaporte antiguo. Entonces, en este caso, yo te recomiendo que lleves ambos pasaportes, el que ya es antiguo y el nuevo, para que no haya ningún problema. También hay países que exigen un mínimo de entre 2 a 4 páginas libres en el pasaporte para que ellos puedan poner el sello de entrada y el sello de salida. Y además, bueno, cualquier desperfecto, sobre todo en el chip, en la banda magnética o alguna rotura de la página, pues invalida el pasaporte. Tener sellos de países políticamente cuestionados, como los que te dejo aquí abajo, también pueden impedirte la entrada a ciertos destinos. ¿Te imaginas, por ejemplo, querer entrar a Estados Unidos con un sello de Irán en tu pasaporte? Bueno, pues yo creo que como mínimo te invitarán a tener una entrevista con el personal de migración y me imagino que pues, la entrevista no será muy cordial. Relacionado con la entrevista, te puedo decir que el personal de migración de cualquier país pues tiene la potestad de hacerte preguntas relacionadas con tu viaje. Por ejemplo, pues por qué vas al país, si es la primera vez que visitas el país, dónde te vas a alojar, cuánto tiempo, cuánto dinero llevas y bueno, y más preguntas. Y si sospechan de algo, pues te pueden preguntar de qué trabajas y el contacto de tu alojamiento, todo para comprobar y verificar que tus palabras son ciertas y que estás diciendo la verdad. Es una situación bastante incómoda y un poquito violenta, así que mi recomendación es que siempre lleves toda la información de tu viaje impresa, que intentes responder de manera clara y sin contradicciones y nada, y que demuestres que realmente pues dices la verdad y no tienes nada que esconder. Yo de verdad que no me la jugaría porque el personal de migración pues tiene años de experiencia, sabe detectar muy bien quienes ocultan algo y bueno, pues es algo muy serio. No sé si a ti te ha pasado alguna vez en migración, te han parado y te han hecho una entrevista. Será muy interesante conocer tu experiencia en los comentarios. Y bueno, y si tienes dos pasaportes vigentes de diferentes nacionalidades, pues oye, estás de suerte porque eso te va a dar mucha más libertad de movimiento, eso sí, si lo sabes utilizar de una manera inteligente. El visado. Bueno, yo creo que no es sorpresa para nadie que muchos países, además de tener el pasaporte válido, solicitan un visado de entrada. Cada país tiene su normativa y se actualiza cada año, así que te aconsejo que lo consultes con la embajada. Pero también decirte que en este canal te mantengo al día de cualquier cambio normativo y que hay una lista de reproducción
con todo lo referente a visados. Aquí mi mejor recomendación es que antes de comprar el billete consultes si necesitas visado de entrada y cuánto se demora en tramitar, por ejemplo. Si necesitas o no visado, normalmente depende de tu nacionalidad. Así que eso, no te la juegues y infórmate antes. La identificación de identidad personal. La identificación nacional pues solo funciona para vuelos en el propio país. En el caso de países dentro del espacio Schengen, que son la mayoría de países de Europa, pues también es válido siempre y cuando pues la identificación, el DNI, por ejemplo, en España, pues no esté caducada o en malas condiciones. Ahora pasamos al billete de avión, porque si tus datos de tu billete, como pues el número de pasaporte o tu nombre completo, no coinciden exactamente con tu identificación personal, pueden denegarte el vuelo. Así que mucho cuidado al hacer la reserva. Y si te ocurre y te das cuenta, inmediatamente contacta a la aerolínea para ver cómo se puede subsanar. También hay muchos países donde te piden demostrar que no te vas a quedar, y una de las maneras es pidiendo el billete de salida del país. Algunos países como por ejemplo México, Colombia, Perú, Estados Unidos, te pueden pedir el billete de salida. Y eso, aunque tengas el visado y lo tengas todo en regla, pues si tú no tienes una prueba de que te vas del país, pues sí, te van a denegar el embarque. Y tampoco importa si tienes el permiso de residencia de otro país, si les dices que trabajas en otro país o que realmente no tienes intenciones de quedarte, eso realmente no les importa. Te van a denegar el viaje. Bueno, no voy a hacerte el cuento muy largo, pero a mi marido, que no es español, le denegaron 2 veces la vuelta a España. La primera fue por desconocimiento de esta regla, nos pilló de sorpresa. Y la segunda, pues a pesar de llevar el permiso de residencia de otro país, de presentar el libro de familia conforme pues estaba casado con una persona española, pues no le dejaron pasar al avión. Entonces, en este caso, lo que yo te recomiendo si te pasa es que compres un billete de salida del país, incluso en el mismo aeropuerto. Si haces tránsito en un país y no sales de la zona de embarque, normalmente no hay problema, aunque te recomiendo que lo consultes con la aerolínea. Pero sí debes pasar por migración, recoger las maletas y hacer nuevamente el check-in, porque a lo mejor pues tienes tránsito pero son 2 aerolíneas diferentes y no hay acuerdo entre ellas, pues eso se considera una salida y una entrada nueva al país de tránsito. Y ahí te aplicarán las normas de migración. No importa que tengas el billete comprado y les expliques la situación. Así que aquí ten mucho cuidado con los viajes que son de tránsito de diferentes compañías. El alojamiento. Algunos países te piden un comprobante de alojamiento de manera obligatoria y otros quizás no es obligatorio, pero sí el personal de migración pues puede hacerte preguntas, así que no te arriesgues y presenta el comprobante de tu estancia. Si vas a quedarte con alguien, pues ahí debes presentar una carta de invitación de la persona, pues con el nombre, la dirección de la casa, el teléfono, y así te evitarás muchos problemas. Respecto a las vacunas, pues la mayoría de países ya han eliminado la obligación de presentar el certificado de la vacuna contra la última pandemia, pero igualmente te recomiendo que verifiques estos requisitos en la propia embajada, porque esta normativa pues, puede cambiar rápidamente en función de la situación sanitaria del país. Ahora, hay países que sí te van a exigir la vacuna contra otras enfermedades según tu nacionalidad o según tu estancia previa en otros países que consideran de riesgo. Los países que solicitan este requisito normalmente están en Asia, en América del Sur y en África. Igualmente recuerda actualizar esta información con la embajada. Solvencia económica. Para viajar no es suficiente comprar un billete de avión, debes tener dinero suficiente para mantenerte durante la estancia. Y algunos países como España, Reino Unido, Canadá, Dubái pueden pedirte la comprobación de recursos económicos suficientes para mantenerte en el país.
En este caso te recomiendo llevar dinero en efectivo, pueden ser dólares, euros o incluso la moneda local del país, y también un comprobante de extracto bancario a fecha reciente. ¿Y el viaje con menores? Los menores siempre deben portar su propia identificación, el pasaporte o el documento oficial de identidad, dependiendo dónde viajen. Y si no viajan con sus progenitores o tutores legales, además deben llevar una autorización oficial. No hay una normativa universal porque todo depende si es un vuelo interior o es al extranjero, si es una familia monoparental, si los padres están separados o si hay tutores involucrados. Te voy a dejar un link sobre la documentación que hay que presentar en el caso de menores españoles, pero si tú vives en otro país, pues te recomiendo que visites la comisaría de policía para que te puedan asesorar según tu situación personal. Lo importante es que sepas que la autorización no es un papel que haces en casa firmado, sino que tiene un formato propio, oficial, y que incluso a veces tiene que ser avalado por un notario, y que pueden pedir la autorización firmada por ambos padres en caso de que no viajen los dos. Es decir, que no pienses que por viajar tú como papá o como mamá, pues que no hay inconveniente, porque la policía puede deducir que se trata de un secuestro, sobre todo pues si el viaje es al extranjero. ¿Y qué sucede con embarazadas y recién nacidos? Pues si una mujer está embarazada, a partir de la semana 28 muchas aerolíneas pueden solicitar un certificado médico conforme la embarazada es apta para viajar. Respecto a situaciones físicas que pueden limitar o impedir un viaje, te doy todos los detalles en el vídeo que te dejo en la descripción. Y si hablamos de recién nacidos, los médicos no recomiendan el viaje hasta los 2-3 meses de vida, puesto que el bebé sigue en fase de desarrollo, los pulmones están en evolución y un viaje supone la exposición a muchas enfermedades infecciosas. No obstante, un bebé sano después de los 7 días sí está permitido que vuele en avión, sin autorización médica. Otras situaciones más especiales, como puede ser bebés prematuros, viajes antes de los 7 días o alguna otra situación médica, pues sí se deberá consultar con el médico y ver qué comprobante se requiere por parte de la aerolínea. Pero lo dicho, es una situación muy delicada y no se recomienda el viaje a una edad tan temprana. Los medicamentos. Bueno, por seguridad se recomienda que los medicamentos recetados sean llevados a bordo de la aeronave y evitar colocar cualquier tipo de medicamento en el equipaje registrado. Para medicamentos que requieren ser inyectados, sí es importante presentar la prescripción de un médico en caso de que algún agente de seguridad pues te haga preguntas y quieras demostrar que ese medicamento o esas inyecciones son para ti. El correcto mantenimiento de la medicación es responsabilidad del viajero. Según el tipo de medicación, sí deberás llevar una nevera portátil para mantener la temperatura adecuada y que no se eche a perder. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo viajar sin estrés y teniendo todo bajo control, te invito a ver los siguientes vídeos. Nos vemos allí. ¡Chao!